Las historias sobre viajeros en el tiempo son un tema que fascina al público. Y durante muchos años han salido a la luz casos increíbles sobre crononautas que aseguran haber viajado a través del espacio-tiempo. Y en este video verás una recopilación de los mejores casos presentados en este canal. Soy René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo. Una de las preguntas más inquietantes que siempre nos hemos hecho es si son posibles los viajes en el tiempo. Desde el físico más importante hasta el ser humano común, siempre han tenido esta duda. Y hasta el día de hoy los viajes en el tiempo no son posibles, al menos no con la tecnología existente. Pero ¿quién no nos asegura que un viajero del futuro venga al pasado? ¿Cómo podríamos creerle? En el año 2000, las personas comenzaron a cuestionarse sobre la visita de un hombre que provenía del futuro. Esta es la historia de uno de los primeros viajeros del tiempo, popularizado en Internet. Un viajero llamado John Titor. El 2 de noviembre del año 2000, varios tablones de anuncios electrónicos en Internet, conocidos como BBS, comenzaron a presentar mensajes de un personaje misterioso. Este hombre se identificaba con las siglas de Time Travel-0. El hombre comenzó una serie de conversaciones sobre la posibilidad de viajar en el tiempo, las características que tendría una máquina que pudiera hacer tal cosa, y las teorías detrás de su funcionamiento. A lo largo de este periodo inicial, este personaje se caracterizaba por mensajes cortos, concisos, en los que hablaba de esta máquina como si existiera en realidad, pero con el paso del tiempo su historia fue siendo más interesante. En enero del año 2001, se presentó como John Titor y afirmó que era un soldado norteamericano que había viajado en el tiempo desde el año 2036. Su misión era viajar al año 1975 para conseguir algunas computadoras de la marca IBM, con el objetivo de editar algunos programas antiguos con problemas de código de error, catalogado como Time Out. Titor aseguraba que en el año 2038, todos los programas Unix y de muchas otras procedencias dejarían de funcionar debido a que tendrían un bug, y que agotaría el tiempo del contador, que provocaría consecuencias catastróficas para los sistemas usados en el futuro. El viajero había sido elegido para tal misión por ser nieto de uno de los miembros originales de la construcción del equipo, y es ahí cuando comenzaba con sus revelaciones futurísticas y apocalípticas, ya que cuando se le cuestionaba de que por qué no construían otra máquina IBM en aquel tiempo, Titor mencionaba que la guerra había destruido muchas cosas. Poco a poco, sus historias fueron revelando curiosidades y secretos que fueron atrayendo a más gente, que a su vez compartían las historias en otros sitios, viralizando poco a poco al personaje. El IBM 5100 era importante porque, según Titor, tenía la capacidad de emular sistemas mainframe mucho más grandes y caros, una capacidad que no fue publicada en su momento por IBM, ya que no querían acabar con su propio negocio. Esta funcionalidad fue confirmada oficialmente por uno de los ingenieros de IBM, llamado Bob Duke. Titor, siendo un viajero del tiempo, tuvo grandes cuestionamientos de cómo y cuándo se comenzaría a viajar en el tiempo, respondiendo que el viaje en el tiempo sería descubierto en el año 2001 por la Organización Europea para la Investigación Nuclear, conocida por sus siglas como la CERN. Mencionó que en el 2004 una nueva guerra civil daría comienzo en los Estados Unidos, que terminaría en 2015 con el inicio de la Tercera Guerra Mundial, de la que Titor era uno de los supervivientes. Titor mencionaba que las nuevas tecnologías habían hecho posible construir una máquina del tiempo, e incluso dio una descripción detallada del artefacto, de la teoría detrás de su funcionamiento y de los efectos de su viaje en el futuro. Su máquina consistía en un sistema de masa estacionaria y desplazamiento temporal propulsada por dos singularidades duales de giro rápido, que produciría un sinusoide de triple estándar. La teoría detrás de la construcción de dicha máquina la habría dado Frank James Tipler, quien propuso que si un objeto largo y denso girase a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, podría permitir que otro objeto se moviera alrededor suyo y que se desplazara hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. La dirección de movimiento estaría dada por sentido del giro en espiral. Esta teoría no ha sido desmentida, pero no existe en la actualidad ningún material capaz de resistir un giro a esa velocidad sin descomponerse. La máquina que lo habría traído al pasado consistía en dos contenedores magnéticos para las microsingularidades, pequeños agujeros negros que se crearían con la velocidad del giro, los cuales vendrían equipados con un distribuidor de inyección de electrones,
que alteraría la masa en estos pequeños agujeros, un enfriador y un sistema de ventilación de rayos X. El sistema sería regulado por 4 computadores y 3 relojes de cesio, y manejaría sensores de gravedad para determinar su posición y su dirección. Titor incluso presentó un diseño de su máquina del tiempo. De acuerdo con sus mensajes, John Titor venía de un tiempo en el que muchas de las premisas de la física teórica actual se habían confirmado, incluyendo aquella de la existencia de muchos universos. Otra de las predicciones era el surgimiento de una nueva epidemia en 2030, o la transición a una humanidad más familiar y personal. Además, no satisfecho con sus predicciones, el viajero aseguró que la línea temporal en la que se encontraba podría modificarse por su presencia. Titor afirmaba su interés en prevenir a los gobiernos sobre las consecuencias de sus actos, y según él esperaba que sus mensajes ganaran popularidad. Titor decidió mostrar imágenes como prueba de su efectivo paso por diferentes momentos en la historia. La más conocida de estas imágenes lo muestra a él en la inauguración de un puente en 1941, con un atuendo moderno y gafas de sol, con gente a su alrededor, vestida de acuerdo a la época. Otra de las imágenes muestra cómo un puntero láser se curva ante la presencia de un supuesto campo gravitacional, el cual habría sido usado para hacer funcionar la máquina. Y una última imagen muestra la máquina del tiempo, ubicada en un Corvette. Aunque John Titor desapareció en marzo de 2001 sin dejar rastro, sus historias ya eran muy conocidas. Por consecuencia, los foros de internet se llenaron de John Titors falsos, que intentaron continuar con la historia, mostrando fotografías falsas en las que se veía a Titor en diversos momentos históricos, y de predicciones de cómo en 2015 habría un presidente negro en la Casa Blanca. John Titor, el viajero del tiempo. La historia comienza el 23 de abril del año 2006, cuando un hombre apareció en las calles de Ucrania, aparentemente desorientado. Vestía con ropa muy antigua y tenía una vieja cámara en sus manos. Las autoridades ucranianas le ofrecieron ayuda, ya que el hombre desconcertado preguntaba sobre una calle que no existía, para lo cual le pidieron que se identificara. Y es aquí donde comienza lo extraño, pues mencionan que el hombre tenía un antiguo pasaporte soviético, que había sido emitido en el año 1950. El pasaporte afirmaron que era legítimo. El hombre fue llevado a un hospital para valorar su estado de salud. Mientras que los médicos revisaban su caso, el hombre dijo llamarse Sergei Ponomarenko. Preguntó la fecha y afirmó que venía del año 1950. Él relataba que se encontraba tomando fotografías en Kiev, donde se encontraba de viaje, cuando de pronto vio un objeto volador en forma de plato. Y tras fotografiarlo, repentinamente apareció en el Kiev de 2006. El hombre aseguraba que en su cámara se encontraban todas las fotografías sin revelar. Aunque las autoridades de Kiev tuvieron un problema, la técnica de revelado se había dejado de practicar hace más de 30 años, por lo que tuvieron que contactar a un experto. El rollo fotográfico se encontraba intacto, además de que había sido dejado de fabricar en los años 70. Al ser revelado, fue que las autoridades encontraron varias imágenes de Kiev, unas décadas atrás. Entre las imágenes había un retrato donde aparecía una joven en compañía de Sergei, vistiendo el mismo atuendo que estaba usando ese día. Pero además, entre las fotografías reveladas, se encontraba la inquietante imagen capturada de un ovni. Misteriosamente, un par de días más tarde, Sergei desapareció de su cuarto sin dejar rastro. La cámara de seguridad de la clínica captó el momento cuando entró a su cuarto, pero ya nunca se le vio salir. Una investigación fue llevada a cabo y se encontró que durante los años 60, en la Unión Soviética, efectivamente, un hombre llamado Sergei Ponomarenko fue declarado desaparecido. Se descubrió que la mujer de las fotografías reveladas era Valentina Kulik, la novia de Sergei, que aún vivía en Ucrania. Valentina poseía más fotos de cuando era joven y novia de Ponomarenko. La mujer comenzó a llorar, mencionando que nunca más lo volvió a ver. La policía contó a Valentina lo ocurrido, pero la historia no termina aquí. El hombre regresó a 1950 en su natal Rusia, donde expuso lo sucedido y dio un par de entrevistas. Sergei vivió con su novia hasta 1970,
cuando de nuevo sufrió un salto temporal, viajando esta vez al año 2050, donde inexplicablemente logró enviar a su mujer una fotografía desde aquel año hasta 1970. En la fotografía tenía escrito un mensaje que decía: "Estoy bien, trataré de volver tan pronto como pueda". Después de esto, nunca más se volvió a saber de él. En la fotografía se puede ver a Sergey frente a un Kiev lleno de rascacielos. Lo más curioso de esto es que hoy en día en esa zona de la ciudad solo existe vegetación. Muchos han desmentido la historia de Sergey, mencionando incluso que en la foto del Kiev futurístico, los rascacielos pertenecen a la ciudad de New York, ya que se puede ver hasta el Empire State, mencionando que se trata de un fotomontaje. Además, cabe aclarar que el material fue emitido en un programa llamado Viajeros en el Tiempo, en el capítulo 3 de la serie Aliens, unos documentales de ficción producidos en Rusia. Uno de los proyectos más inquietantes y misteriosos, realizados por el gobierno de los Estados Unidos, fue un experimento donde se intentaba volver invisible a un barco a través de campos electromagnéticos, el llamado Experimento Filadelfia, el cual terminó por teletransportar el buque USS Eldridge D-173, con resultados aterradores. Después de los acontecimientos sucedidos con el USS Eldridge D-173, la Marina de los Estados Unidos negó haber realizado dicho experimento, eliminando los archivos sobre la tripulación, la bitácora y cartas de navegación. De hecho, el barco fue vendido en 1951 a Grecia, con 300 toneladas menos de instrumentos en su interior, que misteriosamente desaparecieron. Un par de años más tarde, un hombre de 57 años llamado Al Bielek, que padecía de un severo cuadro de amnesia, vio una película que salió en 1984, basada en los hechos relatados en un libro, que explicaba lo sucedido con el Experimento Filadelfia. Después de ver esta película, tuvo una especie de visión. Al Bielek reveló que comenzó a recordar varios momentos ocultos de su vida, por lo que acudió a terapias para desbloquear su memoria. Con ello, descubrió que había sido parte del Proyecto Montauk, un proyecto secreto del gobierno de los Estados Unidos, llevado a cabo en la década de los 70 y 80, en la estación de la Fuerza Aérea de Montauk, en Long Island. Y que como consecuencia de ser parte de este proyecto, había logrado técnicas increíbles, y una de ellas era el poder viajar en el tiempo. Este hombre estaba seguro de que su mente y recuerdos habían sido alterados para no recordar nada, y con ello, evitar que el secreto fuera revelado. Con ayuda de un experto y tratamientos, Al Bielek afirma que fue recordando cosas importantes, como su nombre original, el cual era Edward Cameron, y que su hermano de nombre Duncan también había sido parte de este proyecto. Bielek hizo pública su historia, asegurando que el experimento Filadelfia había sido real, y que no solo habían logrado teletransportar o hacer invisible al barco, sino que también habían logrado abrir un portal o un agujero negro que conectaba al presente con el futuro. Y es aquí donde reveló una de sus misiones, en un viaje a través del tiempo. En 1983, él y su hermano fueron enviados al pasado para destruir parte del equipo del buque USS Eldridge, ya que en el futuro les ocasionaría problemas, así que la solución era eliminar parte del equipamiento. Los hombres lograron hacer la misión, pero un error lo hizo viajar al año 2137, donde pasaron un mes y medio hospitalizados debido a quemaduras por el contacto con el hiperespacio. Al Bielek mencionó que por razones sin explicación, tuvo un nuevo viaje hacia el futuro, donde llegó al año 2749, donde se mantuvo aproximadamente por 24 meses.
Cuando llegó aquel año, también se encontraba en un hospital, el cual no era como lo imaginamos, ya que la tecnología era impresionante. Uno de los cambios más asombrosos es que las ciudades eran flotantes, ya que el humano había logrado controlar la ley de la gravedad. Además de que la población ya era muy reducida, 300 millones de personas habitaban el mundo, y que su país, los Estados Unidos, se había convertido en uno de los más poblados, ya que en él habitaban 50 millones de personas. Menciona que una de las razones de la disminución poblacional era que no todos habían logrado adaptarse al nuevo mundo. Las guerras ya no existían en el año 2749. Las últimas registradas habían sido entre Rusia y China, y Estados Unidos y Europa, pero en aquel futuro ya no existían más. De hecho, ya no había militares, ni marina de guerra. Y algo sumamente importante es que tampoco existía el gobierno, ya que todo era controlado a través de un sistema de inteligencia sintética, que se encargaba que todo funcionara de la manera adecuada, eliminando también el trabajo de esfuerzo físico. En aquel tiempo el dinero ya no existía, debido a que no había necesidad de tenerlo. Todo el mundo podía obtener lo que quisiera, en cualquier momento. Los cambios climáticos también eran algo que el hombre aseguró fue drástico, mencionando que el nivel del agua del mar era el doble, y que algunos estados y partes del mundo habían desaparecido, que los polos de la Tierra habían sido asistidos por estructuras que detenían el gran colapso que pudo haber sido. Este crononauta logró regresar al pasado. El viaje fue nuevamente a través del agujero de gusano, y que los encargados del proyecto en el cual trabajaba, al escuchar todos los relatos, se encargaron de borrar su mente y sus recuerdos. Tras recobrar su mente, Al Bielek se ha dedicado a dar conferencias, contando su experiencia en el pasado y en el futuro. Hello, my name is Alfred Bielek, more commonly known as Al Bielek. Original family name is Edward Cameron. We thank you for acquiring this CD. And the purpose of it is to present my history as I've researched it over the years, as I have learned it, as comprehensive as it can possibly be. I have been involved in the Philadelphia Experiment, the Montauk Project, time travel. La historia de este hombre se convirtió en una de las leyendas urbanas más importantes de 1970, popularizada en Internet en la década de los 90. Este es el relato sobre un crononauta, el cual logró cumplir el sueño de muchas personas, el poder viajar en el tiempo. Desafortunadamente con un resultado fatal. Nueva York, 11:30 de la noche, verano de 1950. La gente camina entre sus calles, pero algo extraño aparece entre ellas. Un hombre, confundido, distraído, vestido con ropa elegante pero muy anticuada, impactado por lo que sus ojos estaban presenciando. Sin saber qué es lo que sucede, este hombre camina entre los vehículos que avanzan, entre las avenidas de la gran ciudad. El hombre es atropellado y muere inmediatamente sobre el asfalto. La policía llega al lugar de los hechos y comienza con la investigación. Lo primero que les llama la atención es el atuendo del hombre. Este extraño sujeto fue llevado a la morgue, donde encontraron en sus bolsillos billetes y monedas antiguas en perfecto estado, pero que ya no estaban vigentes, además de una tarjeta de visita, bajo el nombre de Rudolph Fentz, y una carta con dirección postal en Nueva York, dirigida al mismo nombre, Rudolph Fentz, con la fecha de 1876. La policía intentó localizar a sus familiares, pero no encontraron a alguien en Nueva York con aquel apellido. Buscaron con las embajadas preguntando si sabían de la existencia de este hombre, por el apellido que parecía extranjero, pero tampoco obtuvieron resultados. Tiempo después del accidente, en una vieja guía telefónica de 1939, la policía encontró el nombre de Rudolph Fentz Jr., así que acudieron inmediatamente a la dirección que marcaba. Pero la única respuesta que obtuvieron fue que Rudolph Fentz Jr. había muerto años atrás, a la edad de 70 años. Más adelante, el Departamento de Personas Desaparecidas logró encontrar a la viuda de Fentz Jr., confirmando que su esposo era Rudolph Fentz Jr. y que su suegro, llamado Rudolph Fentz, salió una noche a caminar y fumar un cigarro, algo que hacía cotidianamente, pero que jamás regresó. Nunca volvieron a saber de él. Se encontró más adelante el reporte de la desaparición, que contaba con una fotografía, que casualmente la persona extraviada era idéntica a la atropellada.
Con ello, una de las primeras historias sobre viajeros en el tiempo comenzó. Los periódicos de la época hablaban de él. Era el primer viajero en el tiempo documentado. Esta historia sorprendió por mucho tiempo, pero fue hasta hace un par de años que el investigador Chris Abbock descubrió el origen, mencionando que esto fue el artículo de un periodista llamado Vincent H. Gaddis y que fue publicado en The Journal of Borderland Research en 1972, y que esta historia fue creada con la idea de generar una leyenda urbana basado en un cuento de ciencia ficción del autor Jack Finney, titulado Estoy asustado. Con esto, terminando con una de las historias de viajeros en el tiempo más popular, aunque a la fecha, algunos creen que la historia fue real. La Agencia de Defensa de Proyectos de Investigación Avanzada, conocida por sus siglas en inglés como la DARPA, fue la encargada de crear el llamado Proyecto Pegasus, el cual su misión era estudiar los efectos de los viajes en el tiempo y la teletransportación, con el fin de transmitir información importante acerca de los acontecimientos pasados y futuros al presidente de los Estados Unidos. Estos viajes a través del tiempo fueron llevados a cabo con tecnología basada en documentación de Nikola Tesla, la cual fue extraída después de su muerte en su departamento en la ciudad de New York, en 1943. Entre estos documentos se encontraba un esquema sobre una máquina de teletransportación. Esta máquina utilizaría energía radiante, la cual es latente y omnipresente en el universo, y tiene la facultad de curvar en el espacio-tiempo. Pero además este proyecto tenía algo en especial, y es que la mayoría de sus participantes serían niños. Esto según, debido a la capacidad de adaptarse a las líneas del tiempo, entre el presente, pasado y futuro. La tecnología creada por Tesla, más las pruebas que ya habían realizado con anterioridad, como lo fue el experimento Filadelfia, logró que los científicos crearan la máquina para el proyecto, la cual hacía una especie de túneles de vórtices que abrían sus puertas en el espacio-tiempo a través de teletransportadores, enviando a su destino al viajero. Los participantes fueron llamados crononautas, y uno de ellos es Andrew Basiago, quien asegura que desde los 7 años de edad, el gobierno de los Estados Unidos lo alistó en el proyecto. As a 6-year-old, I first teleported with my late father, Raymond F. Basiago, who was one of the project principals. Basiago, quien es un abogado que radica en Portland, Oregon, y que se declaró en el año 2004 como participante del proyecto Pegasus, junto a su padre llamado Raymond Basiago, quien era un científico encubierto de la CIA y uno de los directores del proyecto. Este hombre declaró que además contaban con tecnología la cual les permitía viajar tanto física como virtualmente, en donde en una pantalla holográfica podían ver escenas del pasado o futuro. Este aparato era conocido como el cronovisor, que originalmente fue desarrollado por 2 científicos del Vaticano, en colaboración con Enrico Fermi, y posteriormente mejorado por los científicos del DARPA. Este hombre menciona que entre 1968 y 1972 participó en experimentos que lo llevaron a través del tiempo, e incluso a universos alternos. And I was brought into the time travel program at the time of its emergence because they had different research and development goals that involved children. When I was trained on Project Pegasus, that they were utilizing 140 American school children. Yes, it was new, dangerous, and experimental when we began teleporting. So they were actually training us to contingency plan for the possibility that we might be lost in time, which was a very fearsome thing to contemplate. For those of us in the program, we were concerned about literally leaving this time and being stuck in another one. Andrew Basiago comenta que en uno de sus tantos viajes fue al año 1863, justo al día en el que el presidente Abraham Lincoln dio su famoso discurso de Gettysburg, en donde según iba caracterizado como un niño de la Unión, pero que sus zapatos eran demasiado grandes y llamaban la atención, así que se salió de la multitud para poder ser fotografiado. Basiago menciona que también viajó a la tarde en la que Lincoln fue asesinado en el Teatro Ford, y que incluso lo hizo en varias ocasiones, lo que lo hizo pensar que estaba siendo enviado a distintas realidades alternas, ya que cada viaje tenía cosas diferentes con el anterior. Pero no todo termina ahí. Los viajes en el tiempo de este hombre solo habían sido una parte del proyecto. Fue teletransportado a Marte, y que para este viaje fue preparado por un oficial de la CIA, llamado Courtney Hunt, realizando 2 viajes, la primera vez solo, y la segunda acompañado por el agente. And beginning in the very beginning of the summer there of 1981, Courtney Hunt was asking me a question I really didn't want to be asked. And that question was,
So tell me, do you want to go to Mars? And then in the late June of 1981, I said, why should I go? Why are you asking me to go to Mars? And he said, because the survival of human life depends on it. So in July 1981, I met him at the corner of Mason and Devonshire in Chatsworth, California. In his car, we drove to the office building that is at the corner of North Sepulveda Boulevard and Imperial Boulevard, immediately southeast of the grounds of the Los Angeles International Airport. The address of that building is 999 North Sepulveda Boulevard. Estos viajes menciona que eran realizados desde un lugar llamado Sala de Salto y que las instalaciones se encontraban en un edificio en Segundo, California, cerca de Los Ángeles. En este viaje, Andrew Basiago declaró que Marte tiene un color rojo óxido, además de que el cielo era color azul pálido. También menciona que la temperatura de aquel planeta era de unos 21 grados centígrados aproximadamente. En este viaje se encontró con humanos y que incluso pudo interactuar con 2 hombres y una mujer y que hablaban su mismo idioma, el inglés. We shouldn't be keeping the fact that Mars is inhabited and we're visiting it secret for as long as we've kept teleportation secret for another 40 years. That's wrong. El del por qué se utilizaban niños en este proyecto. Existen varios factores. Era que los adultos viajeros con frecuencia resultaban con daños emocionales, a lo que menciona que se volvían locos. One, they wanted to test the mental and physical effects of teleportation on children. 2, they had these electro-optical devices called chronovisors that prompted moving holographic images of past and future events. The third purpose is that they knew that children are exceptionally accurate in their observations, or at least they tend to be much more accurate than what adults report that they're seeing. Their perceptions are not influenced in the way that adults' perceptions are by the selection bias of what they have previously experienced. The fourth reason, and that which we were most excited about, is they told us that in adulthood we would be admitted to the U.S. Naval Academy at Annapolis, and that would be used as a pretext to involve us in future time travel activities, that we were being trained to become America's first cadre of chrononauts in a secret program that would run parallel to the U.S. space program. Entre otros de los propósitos de estos viajes estaba el control político, en el cual se tenían preidentificados quiénes serían los siguientes presidentes, a los cuales se les daría entrenamiento secreto. Basiago mencionó que en 1970 estuvo presente en una comida en Albuquerque, Nuevo México, en donde se encontraban George H.W. Bush y George W. Bush, quienes fueron invitados poco después de informarles que ambos fungirían en el puesto de presidente en el futuro. También mencionó que en la década de 1970, dentro del proyecto Pegasus, la DARPA ya tendría identificados a los futuros presidentes Jimmy Carter y Bill Clinton, utilizando la tecnología para viajar en el tiempo. Basayo asegura que también conoció a Barack Obama en Los Ángeles, California en 1982, cuando aún era estudiante de la Universidad de Columbia. Entre una de las tantas declaraciones hechas por Basayo, fue que desde 1971, él vio las imágenes en movimiento del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, las cuales fueron hechas con el cronovisor 30 años antes. What are we doing trying to fund teleportation when it's existed for 40 years? I'm not lying. I can give you the names of the locations we were taken to where events, time travel activities occurred. I can give you the name and describe the structure and function of the devices. I'm giving the name not only of project insiders whose names will show up in government records as a result of entering certain facilities or having security badges and so forth. I can give you the names of their friends in places like New Mexico and New Jersey who were aware of what was going on. Desde las declaraciones de Andrew Basayo, han salido más personas que también dicen ser parte del proyecto Pegasus. Dime qué piensas al respecto sobre las declaraciones de este hombre. Yes, and I've realized since the inception of my investigation that I might be assassinated for carrying out my investigation of such a sensitive topic. But that's a risk that I'm willing to take. We shouldn't be keeping the fact that Mars is inhabited and we're visiting it secret for as long as we've kept teleportation secret for another 40 years. That's wrong. El viajar en el tiempo para muchos sería una experiencia en la cual podrían revivir momentos importantes en su vida, o tal vez presenciar aquel futuro que no sabremos si llegará. Pero, ¿qué pasaría si una máquina del tiempo estuviera a disposición de alguien con malas intenciones? Existe una historia donde se dice que Adolf Hitler, el líder alemán nazi,
tuvo a su disposición una máquina para poder viajar en el tiempo, con la cual intentó cambiar la historia. Die Glocke, que significa la campana en alemán, fue el nombre que llevó un presunto proyecto secreto de los nazis, llevado a cabo a finales de la Segunda Guerra Mundial, donde científicos alemanes descubrieron tecnología extraterrestre y crearon una de las máquinas más sorprendentes, la cual fue desarrollada con tecnología antigravedad y fue capaz de lograr hacer viajes en el tiempo. Al mando de este proyecto estaba el general Hans Kammler, un ingeniero científico, quien también había participado en el desarrollo de múltiples proyectos, como los misiles B-2, aviones reactores y construcciones subterráneas. En el libro titulado La verdad sobre la maravillosa arma, escrito por Igor Witowski, afirma que el gobierno de Polonia y un funcionario de aquel país le dieron información con investigaciones nazis, donde venía incluida la del proyecto llamado La Campana. En 1945, justo antes de que terminara la guerra, el Imperio Alemán trabajaba en investigaciones, donde además de las armas químicas, los científicos estaban desarrollando una máquina del tiempo. Cuando lograron concretarlo, realizaron las pruebas en una misteriosa instalación científica clasificada, cerca de la frontera checa y de la mina de Wenceslao. Fue ahí donde el proyecto Campana, o también conocido como la Puerta del Tiempo, se llevó a cabo. Esta máquina funcionaba de la siguiente manera. Se activaba un sistema de propulsores giratorios, realizando pequeños desplazamientos aéreos. Esta máquina del tiempo, para Hitler, sería un arma definitiva para cambiar el rumbo de la historia. Los archivos presentados describían a esta máquina construida con un metal pesado de 3 metros de ancho, con una altura de 4,5 metros, en forma de campana. Además de 2 cilindros que giraban en sentido contrario, llenos de mercurio en estado líquido, el cual era llamado Serum 25 y se almacenaba en frascos especiales, además de otros líquidos. Debido a esto, la campana nazi emitía radiación, la cual causaba daño a la salud de los científicos. Incluso algunos murieron debido a ello. Como parte de la historia, cuando el ejército soviético estaba por llegar a la aldea Ludwigsdorf, Hitler ordenó que mataran a los más de 60 científicos que habían sido parte del proyecto de la campana. De hecho, fue juzgado en los tribunales debido a esto, ya que era considerado como un criminal de guerra. Se dice que la campana fue trasladada a una zona de seguridad en Noruega. Pero para el año 1965, un supuesto ovni con forma de campana se estrelló en la zona de Kecksburg, en Pensilvania, en los Estados Unidos. A este caso se le conoce como el caso Kecksburg en el mundo de la ufología. Este objeto volador no identificado fue recuperado por el ejército de los Estados Unidos. En él había extrañas inscripciones. Las teorías apuntan a que lo sucedido en este famoso caso, donde hubo muchos testigos, fue que se trataba de la campana nazi, la cual por algún error, mientras viajaba en el tiempo, colapsó cayendo en aquella zona y quedando a manos del gobierno de los Estados Unidos. Pero ¿cómo es que esta máquina lograba hacer los viajes? Las teorías apuntan a los agujeros de gusano, que son túneles compuestos por el espacio-tiempo y que conectan lejanas distancias en el espacio, en una distancia más corta. Esta teoría de los agujeros de gusano fue propuesta por Albert Einstein en 1925 y se dice que Hitler estaba obsesionado con lo propuesto por Einstein y con viajar en el tiempo.
La pregunta es, ¿qué fue lo que sucedió con esta máquina? Al parecer, los alemanes concedieron accidentalmente la tecnología a los estadounidenses. Si te preguntara en este momento a dónde irías si pudieras viajar en el tiempo, seguramente te gustaría visitar algún momento importante en la historia, tanto de la humanidad como probablemente de tu familia. Pero si en realidad pudieras hacer este viaje, tal vez aprovecharías para beneficiarte, trayendo información del futuro o llevándola al pasado para que alguien pueda cambiar tu destino. La siguiente historia está escrita en un libro llamado El maravilloso viaje de Baron Trump, en donde se narra la historia de un niño alemán llamado Baron Trump, el cual descubre un portal secreto y viaja en el tiempo. Este niño vive muchas aventuras con personajes y civilizaciones de todo tipo. En la historia, este pequeño tiene un mentor llamado Don, el cual le ayuda a realizar los viajes en el tiempo. Este libro fue publicado en el año 1893 y varias personas han relacionado esta historia con la del presidente Donald Trump. En primer lugar, el hijo del mandatario lleva el mismo nombre, Baron Trump, el cual también tiene orígenes alemanes. Otra de las cosas curiosas es que el mentor es llamado Don, como un diminutivo de Donald. Dicho esto, es aquí donde comienza lo interesante. Para el año 1900, el autor de aquel libro sacó otro libro titulado The Last President, El último presidente, donde habla sobre un hombre millonario que vive en la Quinta Avenida en la ciudad de New York, el cual aspira a ser presidente, pero nadie cree que lo logre. Curiosamente, Donald Trump también vivía en la Quinta Avenida en la ciudad de New York. De hecho, justo es ahí donde está la famosa Torre Trump. En el libro, la historia relata que el hombre gana la presidencia y deja a todo el mundo sorprendido, así que comienzan a manifestarse tras su victoria. Este hombre comienza a gobernar y a hacer firmas políticas, y es aquí donde viene otra gran coincidencia. Dentro de su gabinete, el presidente elige a un hombre llamado Pence como secretario de Agricultura, y en la realidad, Donald Trump tiene a Michael Pence como vicepresidente. Estas coincidencias bastante extrañas hacen pensar que el autor de los libros describe la historia de que Donald Trump viajó en el tiempo. En el primero, situado como si Donald Trump enviase a su hijo a viajar por el tiempo. Y en el segundo, relata tal cual la historia de lo que ha vivido en los últimos años el presidente. Así que esto hace pensar que en realidad Donald Trump viajó por el tiempo. Pero, ¿cómo pudo haberlo logrado? Se dice que Nikola Tesla, el inventor e ingeniero que revolucionó el mundo de la ingeniería eléctrica y mecánica, logró inventar una máquina del tiempo, pero que tras su muerte, el gobierno de los Estados Unidos decomisó esta máquina, y con la ayuda de un ingeniero llamado John George Trump, lograron hacerla funcionar. Este hombre de apellido Trump era justamente el bisabuelo de Donald Trump. La teoría es que el actual presidente de los Estados Unidos logró obtener esta máquina y pudo viajar en el tiempo. De hecho, la teoría dice que Trump se endeudó comprando propiedades en New York antes de que esta ciudad fuera importante, y de este modo fue como logró volverse millonario, como si supiera lo que iba a suceder. Las coincidencias entre estos libros y la vida real son sorprendentes. Es como si el autor tuviera información de lo que deparaba en los años por venir. Esta es la historia de Hakim Nordqvist, quien asegura realizó un viaje en el tiempo. En el año 2006, Hakim escribió un blog donde narraba que el 30 de agosto de 2006 regresaba a casa después de una jornada laboral. Al entrar a su hogar, se percató que la cocina estaba inundada, a lo que dedujo que la tubería se había dañado, así que decidió repararla él mismo. Con las herramientas en mano, el hombre se agachó debajo del fregadero, abrió las puertas de la alacena y al adentrarse, se percató que el espacio era mucho más grande de lo normal. Y justo ahí fue cuando logró ver una luz, en algo que parecía ser una especie de túnel. Impresionado y curioso por saber de qué se trataba, lo atravesó llegando hasta el final. Hakim había atravesado una especie de portal o agujero de gusano que lo llevó al futuro. Al salir de este túnel, el hombre se encontró con una persona que curiosamente llevaba los mismos rasgos que él.
Hakim se encontraba parado frente a él mismo. Pero más viejo. Era el año 2042. El Hakim del futuro comenzó a platicar con él y le contó cosas que sucederán en los años por venir, con la condición de que guardara el secreto y conservara esta información para él. Después de este escalofriante encuentro, el hombre del pasado, con el miedo de que más adelante no pudiera regresar, decidió tomar nuevamente el camino del túnel, pero no sin antes traer consigo pruebas de su viaje. Así que registró con su teléfono celular un video de los acontecimientos. En este, se ve a él junto al hombre del futuro, con las mismas características e incluso el mismo tatuaje. La historia de este hombre es increíble, y aunque los expertos la han investigado, muchos aseguran que hasta el momento nadie ha podido comprobar que sea falsa. Nueva York, año 2003. Un hombre llamado Andrew Carlson fue investigado por el FBI a petición de la Comisión de Seguridad de Intercambio de Valores, quien decretó que Andrew consiguió incrementar su cartera de inversiones de 80 a 350 millones de dólares en tan solo 2 semanas. Este hombre de 44 años fue detenido e interrogado. Al preguntarle cómo había logrado hacer crecer todos estos millones en tan poco tiempo, este hombre solo tuvo una respuesta contundente y bastante absurda para los agentes, mencionando que había viajado en el tiempo más de 200 años desde el futuro y que sus conocimientos eran los que le habían permitido lograr la fortuna, asegurando que era demasiado tentador para no hacerlo, ya que en su año actual, el cual era 2256, se tenía el conocimiento del mercado de valores, así que cualquiera que conociera bien la historia podía aprovecharlo. Así que para que los agentes creyeran lo que este hombre les decía, Andrew comenzó a narrarles algunas predicciones del futuro, entre las que se encontraban la fecha exacta de la invasión de Irak. America faces an enemy who has no regard for conventions of war or rules of morality. Will not live at the mercy of an outlaw regime that threatens the peace with weapons of mass murder. Que posteriormente se percataron que acertó a ella. Además, también aseguró saber la ubicación de Osama Bin Laden y también cuál era la cura para enfermedades como el SIDA, prometiendo que se las revelaría, con la única condición de que lo dejaran volver a su nave. El FBI declaró a los medios en aquel entonces que seguían con la investigación de dónde este hombre obtenía la información para lograr aquellos movimientos financieros y que lo mantendrían en prisión hasta obtener respuesta. Entonces los agentes le preguntaron e intentaron que revelara dónde se encontraba dicha nave, para lo cual se negó, ya que temía que la tecnología cayera en manos equivocadas. Sabiendo que su historia era bastante absurda para los agentes del FBI, les pidió que investigaran sobre él, esto con la intención de que se percataran que no iban a encontrar ninguna información, y así fue. No se encontró rastro de este hombre en años anteriores. De hecho, la foto que ves en pantalla fue publicada por el New York Times, la cual demostró que ningún ciudadano lo conocía o lo había visto antes. Hasta el día de hoy, tanto la Comisión de Seguridad de Intercambio de Valores como el FBI no saben qué fue lo que sucedió. El hombre tuvo derecho a un abogado, así que fue puesto en libertad provisional, y este mismo abogado señaló que para el 2 de abril de 2003, Andrew Carlson tuvo que haberse presentado en una audiencia judicial, confirmando que el supuesto viajero nunca llegó. No se tuvo rastro de él, desapareció inexplicablemente. La noticia sobre este hombre quedó congelada. Nunca más ningún medio de comunicación volvió a hablar de él.
Todo comienza en 1984, cuando el autor de esta obra llamado J.J. Benítez lanzó a la venta una historia sin precedentes, plasmada en un libro, la cual nos relata cómo dos militares conocidos con los nombres claves de Jason y Eliseo fueron voluntarios para realizar un viaje en el tiempo, el cual tenía como propósito llevar a estos dos hombres a la época de Jesucristo, para ser testigos de lo que la historia cuenta. Este libro ha sido el mayor logro del escritor, además de ser un periodista dedicado al fenómeno ovni. Benítez escribió esta saga de libros, los cuales asegura que son un documento real, y que lo que está plasmado es el diario de un militar retirado y enfermo, que decidió dejarle a J.J. Benítez sus recuerdos de la misión más secreta del ejército norteamericano. El primer libro, titulado Jerusalén, narra la historia de cómo fue contactado Benítez por el mayor Jason y cómo tuvo que descifrar pistas para poder llegar hasta los documentos que narraban toda la apasionante y siguiente historia. Marzo de 1973, Israel. Un proyecto secreto de los Estados Unidos se llevaba a cabo, al parecer, después de años de investigación y experimentación con la física cuántica. Habían logrado lo inimaginable: los viajes en el tiempo. Así que decidieron crear una misión en conjunto con el ejército. Tenían en mente 3 momentos históricos para poder visitar, pero uno de ellos, el más misterioso, se trataba de ir al año 30 para poder ser testigos y captar los últimos días de vida de Jesús de Nazaret. Con ello nació el proyecto Caballo de Troya, donde 2 soldados fueron preparados para realizar el viaje. Jason y Eliseo, 2 personas sumamente profesionales y agnósticas, lograron viajar a través del tiempo. Algunos señalan que el verdadero objetivo no era saber la vida de Jesús propiamente, sino recoger ADN del Nazareno, junto con el de su madre María y su padre José, para poder trasladarlo hacia el año 1973, con el objetivo de clonar a la Sagrada Familia. El viaje se realizó con éxito, y los 2 soldados llegaron a aquel lejano año 30 y cumplieron su cometido. Conocieron a Jesús y convivieron con él durante mucho tiempo. Incluso se convirtieron en sus discípulos, pero no sin olvidar cuál era el objetivo de la misión. En su regreso, Jason y Eliseo trajeron consigo fotografías y videos de lo que vivieron junto al maestro, pero todo quedó bajo el máximo resguardo. Pero más allá de eso, estos hombres volvieron con una mentalidad distinta. En la historia narrada por el mayor Jason, asegura que el mensaje que trajo Jesús a la humanidad es totalmente distinto al que hoy conocemos. La saga de estos libros narra las aventuras de estos crononautas, que no solo presenciaron parte de la vida y muerte de Jesús, sino que también lograron ir a la época de su nacimiento y ver cómo se fue desarrollando la vida del hombre más importante de la historia. Durante 30 años, J.J. Benítez escribió 9 libros que conforman a Caballo de Troya, los cuales asegura no se tratan de una novela, convirtiéndolos en uno de los relatos sobre viajes en el tiempo más fascinantes. En 2014, comenzó a circular una grabación proveniente del año 2057, la cual fue captada a través de una señal de radio por un centro de cosmología internacional, el cual estaba buscando señales de vida inteligente. Los científicos que captaron esta señal decidieron permanecer en el anonimato. Sin embargo, compartieron el audio de dicho mensaje,
con el propósito de que todo el mundo escuche a un hombre que dice estar en el año 2057, el cual pide ayuda en un futuro bastante aterrador. Este es el mensaje.
unable to protect without aid. We failed in protecting our base. I'm going to give you the actual date. Actual date is February 17th. February 17th. We will support here. Please send some vehicles to medical support. For whoever is listening to this, please send help. We need support. Please send help for whoever is listening to this. It's horrible. I can see dead bodies around here. I think I got to go back. I think I got to go back. Underground. It's really terrible here. Como puedes escuchar, este hombre del futuro pide apoyo a través de la señal de radio, que de algún modo pudo viajar a través del espacio-tiempo. Lo aterrador de la grabación son las condiciones en las cuales este hombre menciona que el mundo se encuentra. Un mundo donde el agua potable prácticamente se ha agotado, donde no hay más alimento. Un futuro donde los humanos están muriendo. Todo esto debido a un virus el cual llama BTR. Las coordenadas que menciona pertenecen a un lugar que hasta el momento es desértico, cerca de San Diego, California. Cuando tenía 17 años, Nikola Tesla fue infectado por el cólera, al punto de casi no recuperarse, a lo que su padre le prometió que si salía adelante, lo enviaría a estudiar una gran escuela de ingeniería. Con ello llegó a la Universidad Politécnica de Graz, en Austria, y fue este el lugar que marcaría su vida, ya que ahí tuvo la idea de generar una forma que diera energía gratuita a todo el mundo. Para 1884, se mudó a Nueva York, donde comenzó a trabajar con personalidades como Thomas Alva Edison. Con el paso de los años, la fascinación por los viajes en el tiempo fue llenando de ideas la cabeza de Tesla, y existe una historia la cual dice que trabajó en los viajes temporales, descubriendo que el espacio-tiempo podrían ser influenciados por campos magnéticos. Esto lo llevó a experimentar, donde supuestamente encontró una especie de barrera espacio-temporal, la cual podía ser alterada con el equipo adecuado, lo que permitía llegar a un punto diferente en el tiempo. En videos anteriores te he hablado sobre el experimento Filadelfia, en el cual el gobierno de los Estados Unidos logró teletransportar o hacer que viajara por el tiempo un buque llamado USS Eldridge. Esto gracias a la tecnología desarrollada por Nikola Tesla. Incluso se menciona que él sufrió un accidente mientras realizaba las pruebas con esta tecnología, en donde casi muere electrocutado, pero a la vez pudo ver el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Esto fue relatado por una persona que conocía a Tesla y que un día lo encontró en una cafetería, donde se enteró que casi había muerto electrocutado por la máquina que había construido para realizar los viajes. También se menciona que Tesla fue obligado a realizar estos experimentos por el gobierno y la fuerza militar de los Estados Unidos.
Este gran hombre tenía conocimientos amplios sobre el campo eléctrico, en el manejo de alto voltaje y en los campos magnéticos, los cuales descubrió que podían alterar la forma del espacio-tiempo. Según Tesla, se necesitaban 3.5 millones de voltios de electricidad para poder lograr un viaje por el tiempo. Sin embargo, más allá de la notable inteligencia y capacidad científica que lo hizo mundialmente famoso, su vida y muchos aspectos de la misma continúan siendo desconocidos para la gran mayoría de personas. En 1943, después de su muerte, la Oficina de Bienes Extranjeros de Estados Unidos confiscó la totalidad de sus cosas. Posteriormente, muchas de estas fueron entregadas a su familia, y algunas otras forman parte del Museo de Tesla en Belgrado. Sin embargo, muchos documentos continúan clasificados por el gobierno estadounidense. Tesla había afirmado haber inventado una poderosa arma de rayos de partículas, conocida como el rayo de la muerte, que podría haber resuelto muchos conflictos. Así que para no arriesgarse a que la tecnología de Tesla cayera en manos de los enemigos de Estados Unidos, fue que el gobierno tomó posesión de todas sus cosas y propiedades. Lo que sucedió con los archivos de Tesla a partir de ahí sigue envuelto en el misterio. Después de años de responder preguntas sobre posibles encubrimientos, el FBI finalmente desclasificó 250 páginas de documentos relacionados con Tesla, en virtud de la Ley de Libertad de Información en 2016. Además, la oficina dio continuidad con 2 lanzamientos adicionales, el último en marzo de 2018. Pero incluso con la publicación de estos documentos, muchas preguntas siguen sin respuesta, y algunos de los archivos aún faltan, donde se cree esconden todo lo relacionado con la máquina y los viajes en el tiempo. Entre los tantos misterios de Nikola Tesla, este hombre afirmaba que solo necesitaba 2 horas de sueño en las noches, trabajaba todo el día, odiaba la joyería, en especial las perlas, no soportaba tocar el cabello de las demás personas y estaba obsesionado con el número 3. Además tenía fobia a los gérmenes, por lo que antes de cenar limpiaba cuidadosamente su comedor e implementos y siempre usaba exactamente 18 servilletas. Por estas razones y sus extraños inventos, las personas de la época llegaron a pensar que estaba loco. Pero lo que en realidad sufría era de un trastorno obsesivo-compulsivo, conocido como TOC. A pesar de ser el padre de casi toda la tecnología actual, nunca recibió el apoyo y financiamiento que necesitaba, a diferencia de Thomas Alva Edison y George Westinghouse, quienes fueron un gran éxito financiero, muchas veces apoyados en varios de los descubrimientos de Tesla. Nikola Tesla murió en la habitación de un hotel en el año 1943, mientras el mundo crecía a pasos agigantados, gracias a sus descubrimientos. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Mi nombre es René Baldo y esto es